Bueno, aquí tenemos otro que es múltiples decimales, donde dice que todos los múltiplos y submúltiplos de las unidades base serían potencias decimales. Tenemos prácticas. Las nuevas unidades deberían ser cercanas a valores de uso corriente en aquel entonces, es decir, deberían ser lo más práctico posibles. Bueno, entonces estos conceptos se utilizaron para definir un sistema de unidad internacional o de forma más general, que como menciona aquí, pues todo el mundo, bueno, cualquier laboratorio lo pudiera usar, pudiera ser reproducible, pudiera manejarse pues matemáticamente. Entonces de eso tratan esos cuatro conceptos. Después pues aquí tenemos un pequeño recuadro donde dice ¿sabías qué? Alfred Nobel fue un químico sueco que inventó la dinamita y otros artefactos explosivos, lo cual le creó cierto complejo de culpa por la destrucción de sus inventos, por la destrucción que sus inventos causaban a los seres humanos, por lo que fundó los premios que llevan su nombre. Se otorgan anualmente a las personas que aporten un gran beneficio a la humanidad en los terrenos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Bueno, abajo de ese pequeño recuadro vienen dos conceptos básicos, que es magnitud, que se lo explica en uno de los videos, y magnitudes fundamentales. Pues magnitud es todo aquello que puede ser medido o que se puede medir. Ahí vienen ejemplos como el tiempo, la masa, la longitud, densidad, volumen, corriente, intensidad, fuerza y demás. Tenemos magnitudes fundamentales, son aquellas que se definen con un número y una unidad y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. ¿A qué se refiere con magnitudes fundamentales? Bueno, que son las magnitudes iniciales o, bueno, como lo menciona su nombre, fundamentales, de las cuales con ellas se pueden obtener otras magnitudes o que son derivadas de ellas. Entonces vamos a ver primero cuáles son las fundamentales. Las fundamentales, aquí lo subrayé, las unidades fundamentales del sistema métrico decimal son longitud, masa y tiempo. La longitud se va a medir en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. El metro se representa con una M minúscula, kilogramos con una K mayúscula y una G minúscula, y el segundo con una S. De ahí se denomina como el sistema de unidades MKS, por metro, kilogramo, segundo. Pero existen 7 unidades fundamentales, ¿no? Las cuales están representadas en esta tabla. Longitud, masa, tiempo, que son como las unidades base, pero también tenemos otras 4 unidades fundamentales, la cual sería corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Por ejemplo, corriente eléctrica, intensidad luminosa, pues las vamos a utilizar en electricidad, temperatura y cantidad de sustancia, pues en química, o temperatura en física también. Entonces son unidades o magnitudes fundamentales. Aquí viene su unidad patrón, que es el metro, kilogramo, segundo, el ampere. Temperatura aquí marca Kelvin, pero recuerden que tenemos Kelvin, Celsius y Fahrenheit, ¿vale? Eso va a depender del ejercicio que se esté realizando y de las variables que se estén utilizando. Por lo regular se utiliza Kelvin, ¿no? Cantidad de sustancia es mol, eso ya lo vieron en química. E intensidad luminosa, que sería candela. Bueno, aquí abajo igual comenzamos con otros cuadritos donde viene el metro, viene una definición de cómo es que se obtuvo el primer parámetro para determinar qué era un metro, al igual que qué era un kilogramo. Por ejemplo, del metro dice: el prototipo era una barra de platino y se definió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de 1 entre
299.792.458 de segundo. Por ejemplo, el kilogramo dice se definió a partir de la masa de un cilindro fabricado con una aleación de platino iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, Francia. Entonces, estos cuadritos indican pues de dónde surgieron estas unidades de medición o cómo fue que se determinaron, ¿no? O sea, es como breve historia de dónde surgieron. Tenemos el segundo, el amperio, Kelvin, mol y candela. Entonces, bueno, ustedes van a continuar leyendo aquí los ejemplos. Los van a entender muy bien con los videos que les mandé. Aquí igual otro poco de historia, donde viene la longitud, pero aquí en sexagesimal, centímetro, gramo, y el segundo no cambia, o sea, el tiempo no cambia. Si vemos aquí la siguiente tabla, tenemos magnitud, longitud, masa, tiempo, área o superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión y potencia. En el sistema internacional de medidas tenemos el metro, el kilogramo, el segundo, metro cuadrado porque es un área, volumen, metros cúbicos, velocidad, metros sobre segundos. ¿Se dan cuenta? Este de velocidad ya es una derivada de longitud y tiempo, ¿no? Porque tiene longitud de metros y tiempo de segundos, velocidad. Entonces aquí el área, metros cuadrados, volumen, metros cuadrados, velocidad, metros sobre segundo, aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Esto igual es una derivada del metro. Esta es una segunda derivada de la longitud con respecto del tiempo, ¿no? Después tenemos la fuerza es igual a kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es igual a un newton. Entonces, esta es una derivada. Trabajo y energía, que son newtons metros, sería una segunda derivada de esta derivada con respecto a una longitud. Tenemos lo que es presión, igual newtons metros cuadrados, es una segunda derivada. Y potencia, joules sobre segundo. Joules es una forma de medir energía, ¿vale? Entonces, joules sobre segundo obtenemos watts. Después tenemos los que llamamos prefijos. Además de las unidades básicas del Sistema Internacional del metro, kilogramo y segundo, también se pueden utilizar otras medidas como el kilómetro, milímetro, nanosegundo, etc. Donde los prefijos son kilo, mili, nano. Y bueno, pues estos vienen acá en esta tabla. Estos son los prefijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos el prefijo por 10 a la 12. O sea, quiere decir que voy a tener un 1. Después de ese 1, ese punto se va a recorrer 12 lugares. 3, 6, 9, 12. Y mi punto va a quedar aquí. Entonces, a esto le voy a llamar tera, con un símbolo T, y se lee un billón, ¿no? O sea, esto es una manera de representar ya sean números muy grandes o números muy pequeños, o una forma de reducción para poder realizar operaciones un poco más fáciles y que sea más sencillo nuestro cálculo. Bueno, entonces lo que van a hacer hoy, van a leer hasta la página 13, 14, hasta la página 15, 16, hasta la página 17. Y de tarea van a hacer esto. Esta actividad la van a hacer de tarea. La página 17 se queda de tarea. Lo demás es leer. O sea, la página 16, la página 15, la página 14, la página 13. Van a leer, van a comprender. Ahorita les voy a subir más videos de estos sistemas de conversión y de los prefijos, y con esto van a poder contestar esto. Está muy fácil. Entonces,
Eso sería todo por hoy, hasta la página 17. Gracias.